¿Cómo estamos, muchachos? Comenzando la semana acá en la Radio Agricultura, comenzando la semana a esta hora de la tarde, 7 de la tarde. Los tres mosqueteros al pie del cañón, comenzando este día lunes 29 de diciembre, en lo que se conoce con la hora del tacos. Cagados de calor. Mucho calor. Esa es la verdad, muchachos. Estamos muertos de calor. Magdalena Mervilá. Hoy día demasiado calor. Brutal, pero asqueroso, brutal, terrible. Asqueroso. Pero Sáquense una acá, piscina, dicen por acá. Claro, la pelo pincho, estamos a punto de instalarla aquí. Además que quedaría ahí la rondelita, quedaría estupendo. Estoy que le quito la tina a mi hija. Me pego un chapuzón en la tina. A mi izquierda, aprovecha de su pantalla. Día lunes, son los lunes de José Ignacio Concha, el rey del reel, el hombre que viene desde Talca solamente a Santiago para poder estar presente en los tres mosqueteros. Acuérdese de ese rostro, acuérdese de esa cara. Recuerde ese vocabulario, porque este verano y todo el próximo año tendrá José Ignacio Concha por 2 y por 3. Ahí se la dejo. Se va a multiplicar, va a crecer. Multiplicado. Muchas gracias, querido. El serrucho. No es serrucho porque tuvimos que dejar. Es institucional. Vamos, es institucional. Y no amarre Son tampoco. No, pero vaya a tener que conducir. De Radio Agricultura. Claro. Son las nuevas generaciones. Oye, muchas gracias, Panchito, por la presentación. Gracias, querida Maida. Como siempre, una felicidad estar con usted. Y solamente desear feliz Navidad. Nunca es tarde. Feliz Navidad a todas las personas. No había tenido la oportunidad de saludarlo. Así que, como siempre, ahí le decía a varios amigos, no hay que llenar los malls, sino que hay que llenar los corazones. Eso es lo importante. Y el verdadero regalo es compartir con los seres que uno quiere, con la familia, con los amigos. Ese es el regalo, porque además el regalo más grande ya lo recibimos, se llama Jesús. Así que todo lo demás viene por añadidura. Es verdad, veramente. Tal cual, muchachos. Oye, tengo tema, pero para tirar a la chuña. De verdad, este fin de semana estuvo bastante movido. El día de hoy también comenzó con varias declaraciones que podemos analizar en los tres mosqueteros. Tengo, lógicamente, todo lo que fue la declaración del 10º Congreso General del Partido Comunista, que ha generado más que una discusión. Fue objeto de debate en todos los programas políticos de este fin de semana. Deberíamos partir por eso. Sí. La Operación Express a la mamá de Jimena Aguilera, ministra de Salud, es una cuestión realmente... No, ni Dorothy Pérez atrevió tanto. O sea, ni Dorothy Pérez sanó gente tan rápido como lo hizo la dirección del Hospital El Salvador, entiendo, en la región metropolitana, que operó en horario express en solamente 10 horas a la mamá de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Tenemos las declaraciones de Toti Cósmica Orellana, señalando que ella no renunció al gobierno en la época de Manuel Monsalve por compromiso con el gobierno. Ahí te quedó lo feminista, te lo metiste por ahí mismo, ¿cierto? Lo metiste al cajón, lo guardaste y ahí terminó el gobierno feminista. Dijo que estaba tan enojada, pero hizo tan poco. Eso tampoco estaba... Claro, por eso a mí me impresionó. Y habló porque estaba muy enojada. Por eso estaba muy enojada. Pero aparte de decir que no era un portero la moneda, dijo poco más. Y ¿ya? Cuarto tema que tenemos para el día de hoy, las declaraciones de la embajadora de Nueva Zelanda. No, sí, pero hay que decir cuando que vaya a tomar, aparecieron dos. Deja el Instagram. Sí, no, aparecieron dos. Sí, reaparecieron dos mujeres que las teníamos olvidadas. Una, la embajadora, que es más, yo no sé en qué minuto le dieron la embajada, pero había sido la peor jefa de protocolo. Era la jefa de protocolo. Claro, vestida de pascuense. La jefa de protocolo. Ella es pascuense. Por eso, da lo mismo, sí, está bien. Si eso no bien, es el problema. Pues... Si el problema es que cuando tú eres jefa de protocolo no te tienes que notar. Pensé que iba a decir cuando tú eres fresca de raja. No. Que no se note tampoco, digamos. Piola, por favor. Claro, jefa de protocolo es como las cortinas, no te tienes que notar. Pacarati, lo estaba buscando aquí en la pauta. Ella, para la inauguración de este gobierno, es más, se creyó la guinda de la torta, se creyó la torta misma, porque al vestirse como se vistió, todos los ojos se fueron donde no tenían que irse, y obviamente todo salió pésimo, y después le echaron la culpa al rey de llegar tarde, en fin. Bueno, ella reapareció, y ya vamos a hablar de qué. Y reapareció, ya la metiste. Sí, y reapareció Irina, que yo creo que la habíamos olvidado. ¿Irina apareció. ¿Volvió a hablar? Habló Irina. La imbecilidad que dijo el otro día. Sí, por eso, pero a lo que voy es que están reapareciendo. Es que yo dije en el programa el día viernes que el principal legado de Irina Caramaro... ¿El caramanés? No, es hablar como pelotudo. Por eso, el caramanés. Es sinónimo caramanés, pero me gusta más el concepto pelotudo, porque es como que te notas que eres un imbécil cuando te pones a hablar en hablar como idiota, digamos. Pasó a ser visto como pero es una percepción, ¿cachai? El pelotudo se sabe pelotudo. Obvio. El pelotudo sabe que está haciendo ridículo. Entonces los caramanestes es que ese es el tema. Son pelotudos a sabiendas. Es que ese es el tema. Yo creo que, mira, sí, está bien que alguien sea idiota. Yo eso lo entiendo. El primer bloque es fluir de la conciencia. Hablemos de lo que queramos. Pero ¿para qué te esfuerzas en demostrarlo? Por último, pasa piola, que no se te note que eres idiota. Pero hay gente como que se esfuerza
forma en que ojalá se le como la note. canción de 31 minutos. ¿Cachai? Yo soy un abogado muy particular. He dedicado mi vida entera a estudiar. Claro, entonces como Fui que el mejor alumno en la facultad. ¿Se Pero refiere todo al el mundo se ríe de mí. ¿Te refieres al presidente Boric? No. Porque hablo como eres idiota. mal, eres mal. Oye, ¿Cómo que Gabriel? eres Lucho, córtala. Estamos Es hablando un de gente pequeño que- homenaje de los tres mosqueteros al gobierno de Gabriel Boric. además él terminó la carrera en esa canción. Egresó. Egresó, pues se tituló Yo abogado. soy un abogado muy particular. Muy particular. Es abogado, no es un licenciado. Sí, pues viste, descartado al presidente. Gabriel. Oye, Hay pero- otro postulante, Oye, Gabriel Boric. Oye, pero 30 segundos para solamente lo que decía la Maida. Es gravísimo porque Conversación fome de abogados. era la jefa de protocolo cuando asume el presidente Boric y parte todo este problema. No, pero y las parte- declaraciones que No, ahora tremenda, se tremenda. despacha, o sea, pidiendo autonomía para Rapa No, Nui. y espérate que Elizalde dice, evidentemente fue un error. No, es que evidentemente... más que un error. Por eso, es que es un error gravísimo. Tienen que destituirla. implicaría, claro, que implicaría la destitución. Pero si viste, en el diario envió una carta de Metro Infante, gran diplomático chileno, de Metro Infante, que dice, fue mi alumna más encima, o sea, la echa al agua y la acusa, Sí. dice, tienen que destituirla porque no está aplicando lo primero que le enseñamos a los alumnos en la Academia Diplomática, que es la defensa de la democracia, obvio, y la integridad territorial del país. Por supuesto. Y Entonces, además- si ya no está cumpliendo lo básico, no sirve como embajador, se tiene que ir. Además, yo venía escuchando al programa, digamos que uno de los programas que nos antecede aquí en la radio, Fetita. donde estaban comentando un poco de lo mismo, y la Maida Miller decía que efectivamente... Al pizarrón con el profesor Al Luis pizarrón, Silva. exactamente. Y la Maida, Maida lo que Miller, hasta decía... el- es que hoy día estaba la Maida. Está la Maida. Al pero, pizarrón con Magda Miller. pero el pizarrón claramente de lo que Maida. ella decía que la sanción que le van a dar a esta embajadora es la misma que le dieron al de España por las patitas de la polola. Una palma de Ya, por eso, pero las Una patitas de Una la polola... amonestación, una Por amonestación. eso, pero las patitas de la polola lo Ya. estamos Se comparando trata- con... Se trata de Pacarati. Manahi Pacarati, embajadora de Chile en Nueva Zelanda, quien publicó en su Instagram este fin de semana una fotografía señalando que se buscaba la autodeterminación de Rapa Nui como una isla independiente del continente, ¿cierto? De Chile. La controversia se intensificó tras conocerse una entrevista en Sí, que po. Pacarati dio en septiembre al programa Cultura 101 de Radio Nueva Zelanda, donde marcó distancia entre la isla y Chile en ámbitos culturales, étnicos y políticos. En esa instancia sostuvo, comillas, necesitamos trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno. Yo lo primero que se me vino a la mente cuando escuché las declaraciones de la embajadora chilena en Nueva Zelanda, que antes fue efectivamente la encargada de protocolo, que si ustedes se acuerdan del día en que asume Gabriel Boric la presidencia de la República, andaba con un vestido blanco, con muchas, no sé cómo decirlo, flores o plumas. Estrambótica, llamaba la atención. Si quería pasar piola no era la instancia, o sea, era para ir a meterse al pagano, o sea, ahí la rompís, compadre, sin duda. O realmente se trataba de una performance, uno realmente no lo entiende. La verdad es que esta situación no. Yo ni siquiera me acuerdo en qué momento la sacaron como No, encargada de protocolo. De protocolo. ¿Cuándo Pero- la sacaron? Es que por eso, no sé en qué minuto la sacaron, no sé en qué minuto le dieron de premio Esta prebenda- esta embajada. Pero además, lo que hace el gobierno al reaccionar así quiere decir que probablemente ellos siguen pensando lo mismo que pensaban cuando perdieron en el proyecto que planteaba las distintas naciones, la plurinacionalidad, que es más, lo perdieron por un 62%, pero a ellos no les importa porque básicamente consideran que hay que avanzar más lento. Pero el hecho de que el gobierno no tome las medidas que corresponden en un caso tan flagrante como este, quiere decir que en realidad no les importa lo que diga el pueblo. Nunca les ha importado. No parece, creo yo. porque el pueblo Sí, sí, no está- es la gente, ni son las mayorías, sino que es los que piensan como Sí, ellos. aquí viene una reflexión, Magda, que yo creo que también voy en la misma línea, porque cuando vi esta noticia el fin de semana y después nos enteramos de las declaraciones que dio a esta radio 101 de Nueva Zelanda, donde señala que necesitamos trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno, lo primero que se me vino a la cabeza fue un déjà vu convención constitucional. O sea, Pero por de- supuesto, Sí, García me- Linera, me- García me- Linera. En pastilla, me en acordé de pastilla. García Linera, que se paseó por Chile durante 2 semanas. No, 3 y que semanas, presentó se el instaló la libro. Convención Ojo, es que Constitucional. a la gente se le olvida, ese libro fue presentado en la Universidad de Chile. Sí. Sí. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue una reflexión respecto a que da lo mismo si se trata del funcionario más piñufla que hay en el gobierno,
o se trata de un embajador, que debe ser de los cargos más importantes que hay en un gobierno. La izquierda en su conjunto, en particular la que representa el Frente Amplio del Partido Comunista, no ha renunciado a su proceso de modificación de la estructura chilena. No ha renunciado a su proceso de revolución para terminar con el neoliberalismo. Cuando yo decía en Chile se le da la tumba del neoliberalismo, eso no se acabó, muchachos. No se acabó. Y de Eso hecho, continúa. esto se conecta. Sigue vigente, de hecho. Y esto se conecta con lo que planteó el Partido Comunista ahora. O sea, todo está vinculado y de alguna manera se protegen unos a otros, porque el Frente Amplio hoy también salió a defender y un poco a tratar de interpretar o reinterpretar lo que es evidente, que es lo que se manifestó y que obviamente seguramente lo vamos a hablar ahora en el próximo bloque, En el otro bloque. el tema de los comunistas. José Ignacio Concha, escuchaba el día de hoy a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que han dado bastante nítido Sí. últimamente. La UDI han dado muy bien últimamente, parece que están en una... No, pero el Guille es gran en tipo. un pololeo directo ya con republicanos. El Guille es gran tipo. No, está bien, es un tremendo Buen tipo, tipo. pero de que Chile estaba hablando puras cabezas de pescado hace 2 meses, estaba hablando puras cabezas de pescado, ya, por no decir que hablaba pura hueá. Entonces, todo el mundo de Chile vamos, salvo pocas excepciones. Pero en este último tiempo el Guille han dado bastante bien en sus declaraciones. Quizás se le pasó un poquito la mano con el tema de la acusación constitucional contra un ministro cuando ni siquiera se había presentado la ley. Ya, quizás la instancia no fue la correcta. Quizás lo podríamos haber esperado un poquito más. Pero Se entusiasmó mucho. se entusiasmó, está bien. Cantó cumpleaños Pero feliz antes de se llegar a puso la más torta. facho de lo que somos y eso me gusta. Cuando Está alguien bien. se empodera Está de su fascismo, a mí es una cuestión Está bien. que me gusta. Está bien. Pero planteó un tema que es súper importante porque señala, cuando se trata de demandas a nivel internacional y cuando un Estado o algún pueblo en particular, alguna nación, si uno quiere utilizar el concepto, quiere litigar a nivel internacional, todo antecedente emitido por una autoridad del Estado puede ser utilizado como una prueba en tu contra. Sí, pues. Cuando la embajadora de Nueva Zelanda señala que ellos están peleando por la autodeterminación o el autogobierno, ese es un antecedente jurídico que le da sustento a una demanda que presente, por ejemplo... Bolivia, de nuevo. Efectivamente. Pero claro, porque en el derecho internacional la costumbre es un elemento muy importante. Por eso cierro con esto. Llega a constituir Ramírez derecho. pide la renuncia. Y por de eso la es paz. grave. Es que yo creo que Y la por eso es renuncia es el grave. mínimo. Y de hecho, en el caso que tuvimos con Bolivia en su momento, los argumentos que esgrimía Bolivia en esa parte eran reuniones y declaraciones de ministros de la época en que se había dado a entender que posiblemente había un ánimo de Chile de llegar a una solución marítima. Y eran declaraciones aisladas, pero según ellos, como eran reiteradas en el tiempo, eso constituía derecho. Entonces por eso es tan grave lo que hace un embajador, porque el embajador es la voz de Chile, en ese país al menos. Entonces es una autoridad diplomática, representa al país, es nombrada directamente por el presidente de la República, más encima. Aquí, a diferencia de Estados Unidos, ese nombramiento no pasa por el Congreso, sino que es nombrado directamente por el presidente y asume. Entonces es gravísimo lo que está pasando. Entonces acá a mí me llama la atención, además de lo impresentable que es la actitud de la embajadora, el canciller. El canciller, porque ya con esta lleva varias. O sea, el canciller a esta altura, yo creo que, a ver, no voy a ser tan brutal de decir que ha sido el peor canciller del 90 a la fecha, porque esa fue Antonio Urrejola. Pero yo creo que el canciller Van Claveren ha decepcionado muchísimo, porque se esperaba seriedad. Se esperaba demasiado, o sea, para los pergaminos que él tenía. Fue agente también en una de las causas internacionales que tuvo Chile en La Haya. El presidente Piñera incluso lo elogió a Van Claveren. Era un gran profesional antes de ser canciller. Tenía carrera. Entonces tenía todo para ser un gran canciller, pero parece que se contaminó con la oficina de su jefe, igual que era el happening. ¿Cómo se llamaba este mocoso? Que quería eliminar todos los tratados internacionales. Ahumada, José Miguel Ahumada, el infante terrible, el infante terrible. El TPP. Estábamos contra el TPP-11, estaba firmando el TPP-11. Ese fue el primer desaguisado que se mandaron, No, porque además, ellos llegan ese al hombre- gobierno ese hombre que manera de y tener se dieron pelo. cuenta que el TPP no había forma de echarlo afuera. Me hizo acordar así como la época, ahora que se murió el guitarrista de The Cure, pero me hacía acordar como esa época New Wave, en que se dejaban el pelo sucio para dejarse harto volumen de pelo, pero este era natural. La permanente natural. Pero a mí impresionante. Ya que como termina que- José Ignacio El Concha. infante terrible. No, pero solo cerrar con eso. Yo creo que el rol del canciller está bastante al debe. Yo creo que el canciller, sinceramente, ha demostrado una ineptitud, una falta de oficio realmente espantosa. sí, espantosa, sí. porque ella ya debería haberla destituido hace rato. O sea, no deberíamos estar hablando de ella ahora, deberíamos estar hablando de que la echaron y todavía sigue en el cargo. Bueno, pero déjale ganar un par de lucas antes de que termine este gobierno. Sí, pero a costa del país no. Es que Es que lo Vayan que a pasa es que trabajar es a muy otro lado, grave. pero ¿En no eso a costa del están país. pensando, amigo? No, ¿En no, qué no. están pensando? En No. cuidarle la billetera a los funcionarios, por ley de amarre. Bueno, eso es lo que Ley de amarre. quieren hacer. Eso Ley es lo de que quieren defensa hacer. permanente del pituto. Sí, Hay una carta muy buena que salió en el Mercurio de una línea,
Entonces pone así, estábamos todos bien aquí en el refugio, los 33.000. Los 33.000. Había otra también cortita que decía, esta no es ley de amarre, es ley de agarre. Claro, Sí, pues, pues. vienen- Van de la mano. Lucho, tírame la cortina. Lo siento, queridos, se acaba el primer bloque de los temas que tenemos del día de hoy. Hemos conversado sobre las patéticas declaraciones de, ¿cómo se llama? Manahi Pakarati, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, que está abogando por la autodeterminación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui en una independencia respecto de Chile, en lo que sería una plurinacionalidad de tomo y lomo. Pero la Magda también quería hablar de la imbecilidad de Irina Calamaro. ¿Lo quería hablar a la vuelta de la Pero pausa comercial? Felipe. ¿Sí? Lo tomemos un poco. Vamos, Lucho, ¿o no? Hablemos en caramanés. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en la Tanduin. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Estamos de vuelta, queridos. Los tenemos que tener del día lunes 29 de diciembre. Último lunes del día de diciembre. Último lunes del año 2025. No hemos dejado de trabajar. Y debemos decírselo, queridos, su like es nuestro sueldo. Cada vez que usted le pone me gusta a este programa, Me gusta mucho. aumentan las visualizaciones de los temas queteros. Que debemos decir, hemos tenido las mejores reproducciones en estas dos temporadas que llevamos al aire. 2 temporadas. Llevamos 2 es que temporadas, el otro sí. día lo estábamos discutiendo con la Catita y me dijo son 2 temporadas. El otro año comenzamos la tercera temporada. Comenzamos la tercera. Amigas, Y además queremos invitar a muchos más que nos acompañen. Pero vamos a saludar como siempre a aquellos que hacen crecer tu plata. aquellos que hacen posible que los temas queteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde, día en repetición de 8 a 9 por el día de 92.1. Es en Santiago. En Santiago, exactamente. Porque hay por otros ejemplo, diales. en te lo Valparaíso, sé. Viña del Mar es la 92.5. En Talca. En Talca, que le gusta a José Ignacio Concha. La donde nos 90 escucha a la familia de José Ignacio Eso. Concha, que le mandamos un saludo, la 94.5. Bueno. En Temuco, la 103.9. Hay un saludo a Eduardo Cretón. En Puerto Montt, la 96.9. En Osorno, la 91.1. En Punta Arenas, la 98.7. ¿Viste? Mira. Pero bueno, Desde Punta Arenas. ¿te gustaría que tu plata creciera sola y fácil y segura? Eso. Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, eso ya no es un sueño. Tus ahorros aumentan solo por tener saldo en tu cuenta. Así de simple. Haz tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. ¿Se han dado cuenta, muchachos, que cada fin de año nos prometemos cuestiones que son imposibles? Este año voy a ir al gimnasio todas las semanas. Te juro que este año voy a dejar de comer pan. Este año voy a salir a trotar todas las mañanas. Este año voy a decir la verdad, dijo Camila Vallejo. ¿No? No, pero no le pidamos esperar. ¿Viste? Pero tampoco fuiste al gimnasio. ¿Yo? 2 veces a la semana. Ya por eso, dijiste todo. Pasé a saludar a los cabros, no me puse a hacer Ah, eso es verdad, eso es verdad, eso es Pasó. Está al lado del McDonald's. La no, promesa era pasar. Cada vez que tengo que ir al Es McDonald's, verdad, tengo que es pasar verdad, por fuera es del verdad, gimnasio. cumpliste, Promesa era pasar, no. ¿Qué va a hacer la izquierda después? ¿Qué me va a decir la izquierda? No me va a decir guatón. No, pues yo tengo que mantenerme en forma para que la izquierda pueda decirme guatón. Exacto. Lo hago por ellos. Claro. No es por Solo mí, por ellos. Lo hago por ellos. Pero este año 2026 tenemos un propósito simple.
volverte a ti un winner de fin de año. winner. Participa desde el día 19 de diciembre al 3 de enero por 100 millones de pesos que vamos a repartir en latamwin.online. Regístrate con el código mosqueteros y te vamos a regalar 5 luquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Ya lo sabes, en latamwin.online. Si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas. Irina Caramaros, Caramanés, pelotudez, imbecilidad. Todo tuyo, Magdalena Merlo. Bueno, la verdad es que a mí me llamó la atención que reapareciera, porque efectivamente duró poco. Fue una golondrina que probablemente lo que le duele es que pensó que había hecho verano, pero ni verano hizo. En particular porque la pusieron ahí, porque en ese minuto se suponía, y lo pongo en condicional, que era la polola de turno del momento en que asumió el presidente Gabriel Boric. Pero claro, así como polola de turno, no sabemos si en realidad era polola o no, pero era la de turno para una pega específica que era desmantelar. O sea, era la de turno. O sea, no, yo no lo tengo ni siquiera tan claro. ¿Ya? Sí, porque era la del momento. No sé si la de turno, porque la de turno de repente es como medio despectivo, pero era la polola del momento. Es que no era más que eso. Es que eso estoy diciendo. Era la polola del momento. Era la polola de turno, No estamos de ofendiendo a ese nadie. minuto, no Era estoy la diciendo polola otra del cosa. momento. Después Que vinieron le varias. duró poco, que nunca por creímos eso. mucho en la relación, que no lo entendíamos, que no tenía ni mente ni cabeza. Da lo mismo, si el que no punto entendíamos es que- lo que decían, cómo hablaban, era otra cuestión. Más allá, ella tenía una labor. ¿Cómo se habrá comunicado entre Ella tenía una labor que era básicamente desmantelar esto que consideraban patriarcal. Porque una de las cosas que tenía y que tiene esta ideología que se fue instalando, este neomarxismo, es atentar en contra no solo de refundar el país, sino que de refundar la sociedad y terminar con la célula base de la sociedad, que es la familia. Y por lo tanto esta idea de que la cónyuge, porque podría ser al revés, porque efectivamente en el caso de Michelle Bachelet, quien ejerció el cargo de la primera dama, digámoslo así, fue una Sí. amiga, ¿ya? Sí. Por lo tanto, no necesariamente era el cónyuge, pero era una institución que existía y que tenía esa razón, digamos, de ser, y que era una institución republicana y que hubo muchas grandes y buenas obras a través de esta repartición. Pero ella se empeñó en desarmarlo, y eso es lo que hizo. Movió todas las fundaciones a distintos ministerios y luego desapareció. Y lo olvidamos, ¿ya? Y sí, claro, nos recordamos cada vez, en la medida que fue cambiando la tónica país y que el caramanés pasó a ser algo ridículo. Siempre lo fue, lo que pasa es que éramos pocos lo que decíamos. ¿Qué quiere decir? Dilo en fácil, por favor. Ya, esa cosa de hablar en difícil, confuso, pero además en hablar gramaticalmente equivocado y en reinventar el idioma bajo una visión ideológica que llega a ser de una estupidez sideral. Porque ya, tú puedes decir damas y caballeros, las y los asistentes, que es ya redundante, pero bueno, eso se puede todavía dentro del castellano. Pero ya empezamos con los chiques, les, ellas, ya era una cosa total. Y ya cuando empezamos con los cuerpos y las cuerpas, es como, No. me estáis molestando. Había uno que una vez hablando decía los medicamentos y las medicamentas. ¿Se acuerdan? No sé Sí, si, bueno, sí. o sea, el nivel de estupidez total, porque nosotros tenemos un idioma, el castellano, que las palabras tienen género, pero eso no quiere decir de que sean masculino, no son sexuadas las Y si le palabras. mandamos de regalo un diccionario de la RAE a Bueno. Irina Caramanos, ¿te pones con 10 lucas? Yo me pongo con 10 lucas. Me Me pongo con 10 lucas. Al tiro. Al tiro. Pero la verdad es que Irina la habíamos olvidado y de repente aparece nuevamente, y ahí yo dije, no tiene pudor, no tiene dignidad, porque además, por último, cuando aparecía antes y hablaba así, la gente no se atrevía a decir que esto era una estupidez, pero hoy día pasó a ser de alguna manera un adjetivo. Ya, no hables en caramanés. Es O sea, un adjetivo es un calificativo despectivo. ¿Despectivo? Yo te lo diría, es un meme. O sea, pero por eso es un meme, le dejó O sea, que te el digan, nombre. estás hablando en caramanés, es como que te digan que eres un estúpido. Eso es lo que te dicen. Es una ofensa. Y entonces claro. ella, por último, por pudor, porque yo creo que no lo tiene, y por decencia, Que tampoco la tiene. y por eso, y de alguna manera por prudencia, Que tampoco para la tiene. que la olviden, porque ojalá que me lleve el viento, pero qué vergüenza. Pero ella no tiene vergüenza. Entonces, de verdad, yo mañana viene una columna mía bien dura con respecto a lo que fue todo eso, a lo que significa, y un poco
dando las gracias que vuelva la cordura, que no solo vuelvan las formas, no solo vuelva la corbata, no solo vuelva el protocolo que corresponde, ya que estábamos hablando de la jefa de protocolo, sino que además que vuelva el lenguaje como corresponde y que vuelvan las instituciones y que ojalá que Pía Adriasola lo haga. Yo creo que lo va a hacer regio, porque además es una institución muy querida, y ahí viene el punto, lo cual antidemocráticos que son. Si le preguntaron a la gente, porque ella acusó de antidemocrático esto, señora Irina, pregúntale a la gente. Y es más, el 62 se va a quedar corto. José Ignacio Concha, no solamente pensamos que había quedado atrás la imbecilidad del caravanés o también, por ejemplo, el octubrismo, sino que nos damos cuenta de que el Partido Comunista no ha querido renunciar a su afán revolucionario violentista, destructor de las instituciones. En el documento emanado por el 10º pleno del Partido Comunista, por la 10ª reunión del Comité Central del Partido Comunista, se habla de impulsar hitos de movilización y la tarea de ser oposición a la ultraderecha. Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria como el 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que expresen no solo la defensa de derechos específicos, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas. La cuña que se ha instalado en la agenda pública es que esto es un llamado a la desestabilización. Sí. Por favor, todo suyo. Pero a ver, yo creo que también sorprende que sorprenda nuevamente, porque el comunismo no cree en la democracia. El comunismo es incompatible con la democracia, y el comunismo cada vez que ha podido ha destruido la democracia. Tanto así que en la misma historia de Chile basta ver algunos intentonas de golpe que hicieron, desórdenes institucionales, y basta ver lo que hicieron en el 2019 en adelante. Entonces yo creo que nos sorprende que sorprenda nuevamente, porque el comunismo no cree en la democracia, tanto así que el comunismo desprecia la democracia, porque para ellos la democracia liberal representativa, como la conocemos nosotros, es una invención burguesa bajo la lógica marxista. Entonces hay que destruirla. Entonces ellos no creen en la democracia y no les interesa la voluntad popular expresada en las urnas, porque evidentemente esto atenta con lo que mayoritariamente el pueblo de Chile votó. Todavía, pero a ellos no les interesa, si a ellos les interesa el pueblo cuando el pueblo piensa como ellos. O sea, pero si el pueblo esa es la definición, pueblo. Claro, pero si el pueblo no piensa como ellos, empiezan los descalificativos, que facho pobre, que aquí, que allá, que la gente es tonta y todas las cosas que nos han dicho durante años. Entonces esto te demuestra que hay un sector relevante de la extrema izquierda chilena que todavía piensa que la derecha no tiene legitimidad para gobernar. Esa es el núcleo esencial de este análisis. Entonces, para ellos, la derecha no tiene legitimidad para gobernar. Entonces nosotros tenemos que entender que acá al frente no tenemos a demócratas convencidos. Acá tenemos a un cocodrilo, acá tenemos a un lobo vestido con piel de oveja. Acá tenemos a personas que nos engañan sistemáticamente. Acá tenemos a personas que utilizan la democracia para destruirla por dentro. Acá lo que tenemos son a personas que creen en la violencia. Acá tenemos a personas que están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de destruirlo todo para imponer la revolución que ellos buscan realizar. Porque ellos creen en eso. Y por eso es que, entre otras cosas, les molesta tanto la Constitución. Porque a ellos no les interesa hacer una evolución de la sociedad. A ellos les interesa hacer una revolución con el país y destruirlo para imponer su ideología nefasta y asesina. Eso es lo único que les interesa. Ya, estando de acuerdo con todo lo que plantea José Ignacio Concha, yo quiero llevarlo a la reflexión política. Sí. José Antonio Kast va a comenzar a gobernar el día 11 de marzo del año 2026. O sea, todavía no parte y ya están diciendo. Y lo que es oficialismo va a pasar a ser oposición. Nosotros ya tuvimos a la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, que durante pleno estallido delictual y pandemia se portaron como unos reales miserables, como unas personas miserables. Sí, absolutamente. Esa fue la realidad. Nosotros lo que estamos viendo es una advertencia por parte del Partido Comunista de cómo ellos van a hacer oposición al gobierno de José Antonio Kast. Así es. Que van a hacer esa oposición desde las calles, no desde lo institucional. Ellos siempre han señalado que hay que tener un pie en la calle y otro pie en el gobierno. Sí. Algunos, como Daniel Núñez, en su momento señalaron que había que tener 2 pies en el gobierno y 2 pies en la calle. Y uno dirá, bueno, es que el Partido Comunista lo que busca es efectivamente destruir las instituciones. José Ignacio Concha lo dice muy bien. Lo que buscan es hacer la revolución permanente para destruir a la nación completa a objeto de instaurar la dictadura del proletariado y su comunismo de cartón, que es la sociedad sin clase. Estamos de acuerdo, eso es lo doctrinario, ideológico, me dirá alguno, ¿cierto? Porque no es doctrina, es ideología.
Pero finalmente lo que tenemos es una postura política que te puede gustar o no gustar, pero que ahí está. Ahí está. Y que tiene representantes. Esto piensan los diputados, comunistas. senadores. Esto piensan los comunistas. Estos son los líderes de los comunistas. Estos son los diputados de los comunistas. Estos son los Pero si senadores que tienen los comunistas. Estos son los alcaldes Sí, que po. tienen los comunistas. Pero si son marxistas-leninistas, y eso es Estoy el de acuerdo. punto. Estoy de acuerdo. Son marxistas-leninistas. ¿Dónde está el socialismo democrático? ¿Dónde está el Frente Amplio? Porque hasta el momento lo único que hemos visto es la posición política del Partido Comunista. No, hoy día la gente del Frente Amplio salió un poco tratando de explicar que lo que los O a comunistas desmarcarse. están Yo diciendo... lo que escuché fue Andrés Coulet Yo escuché... o sea, de las dos ratificando las palabras de Lautaro Carmona. cosas. Eso es lo que voy, pues. Diciendo, ustedes están interpretando mal. O sea, diciendo un poco lo que la interpretación de parte de Kass y del mundo de la derecha. Ustedes entendieron mal. Ustedes entendieron mal. Sí. Ustedes no saben No, sí, entender. es lo mismo que hizo hoy día Ya, Bárbara y Figueroa, aquí- secretaria general del por Partido eso, Comunista. Y aquí hay que decir una cosa. Nosotros no hablamos caramanés. Nosotros hablamos castellano. ¿Pero de qué Y estamos hablando, Marta? El castellano tiene de alguna manera, las frases se constituyen por un sujeto, un verbo, Sí. una acción y un predicado. Y esa sentencia, que es como se denomina, es clara y distinta. ¿Ya? Cuando ellos dicen que van a llamar en el fondo a la movilización y para ser específica el Hitos de movilización. hitos de movilización. Sí, el Día de la Hitos Mujer te ya, menciona. hitos de movilización el día 8M. El día 8M es importante entender que es una fecha inventada por los comunistas, precisamente para no solo permear el Igual que el movimiento 1 de mayo. feminista existente, sino para generar hitos de movilización social, de desestabilización, para poder lograr avances que cuando no lo logran en las urnas, lo logran desde la calle. O sea, ellos validan la fuerza como una forma de hacer política. Por lo tanto, aquí es súper importante a todas las mujeres que están escuchando, el día 8M no es el día de nosotras, no es el día de las mujeres, es un día político en el cual cualquier mujer que no sea de izquierda radical, que marcha, quiere decir que es instrumental. A mí, por lo menos, nadie me utiliza. Si a ustedes las utilizan, háganse por lo menos la reflexión de que las están instrumentalizando, que las ¿Pero están de qué cosificando. estamos hablando? Y estamos hablando del concepto revolucionario. Del concepto revolucionario. Sí, Sí, pues. ¿Quién está manejando la agenda en la oposición hoy día? El Partido Comunista. Ellos. Sí, ¿Quién sí, va a ser el líder de la oposición? El Partido el Partido Comunista. Comunista. Ese es el punto político. Exacto. Ese es el punto político. Porque hoy día no estamos viendo cuál es la autocrítica, el mea culpa, o cuál es la posición política o el plan político que el socialismo democrático le va a plantear a la sociedad. Que no lo tienen. Es que yo no sé si no lo tienen, si lo están construyendo o si es muy ambiguo, porque el PPD ha dicho construyamos una Sí, centro izquierda amplia es junto al que- Partido Radical, al Partido Liberal. Ellos lo han planteado, Pero pero, tú no han dijiste- dicho para qué. Mira, tú dijiste algo que es clave y yo creo que es la gran pregunta, porque en el fondo se vuelve a repetir la pregunta que varios nos hicimos el 2019 con el estallido delictual. ¿Dónde miércoles, dónde diantre está el socialismo democrático? Me gusta esa palabra, diantre. Claro, pero la usa don Carlos, pues. Entonces, ¿dónde están? ¿Te fijas? ¿Dónde están que no se ven? La presidenta Bachelet, como le gritábamos el 2006. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso me Porque mira, ya sabemos cómo es el Partido Comunista. Entonces, Por eso ¿quién va a dije, liderar la sorprende que oposición sorprenda. Si los el próximos problema, 4 años? lo que a uno lo inquieta es dónde está ¿Dónde la gente está- de dónde está la izquierda. templanza? Claro, la gente de izquierda que supuestamente cree en la democracia. Y lo pregunto abiertamente y de cara al país, como era un programa antiguamente. ¿Dónde está el Partido Socialista? ¿Dónde está? Bueno, el Partido Radical ya no existe, Sí, pasaron pero a es mejor que hay vida. un tema, el Partido PPD, toda esta gente, Socialista. ¿dónde están? Ya, El es que es Partido importante. Radical ¿Dónde cumplió están? este fin de semana 162 años de historia. Cuec, murió. Murió. Bueno, por Que eso, en paz porque ahí descanse. tienes un punto. ¿Dónde Entonces, están? ¿dónde están? El Partido Radical murió por izquierdizarse. Ya, el entre otras PPD. cosas. Espérate, sigamos. El Partido Socialista también podríamos decir se quedó bastante magullado por decidir izquierdizarse. No se olviden que la presidenta dijo Paulina el Partido Bodanovich, Paulina sí. Bodanovich Yo soy muy de dijo, izquierda, algo somos así. un partido De izquierda. no de centro, de izquierda. Uy, Y por lo tremenda novedad, pues. decidieron, bueno, pero decidieron tomar esa vía. La democracia cristiana. La democracia cristiana se desarmó completamente y allí fue peor todavía, porque la parte izquierda marxista Se tomó del la partido DC. hizo una toma. Bueno, Buenchumilla y es más, compañía. el resto tuvo que salir del partido, lo cual es insólito. ¿Ya? Es la triste historia de la democracia cristiana. Es una Es triste que, historia. mira, el otro día. ¡Lucho! Ah, Tírame la cortina. Estamos conversando el día de hoy junto a José Ignacio Concha, el rey del reel, y Magdalena Mervilá. A la vuelta de la pausa comercial, seguimos desmenuzando la política nacional, el rol del Partido Comunista, y me quedan temas en la agenda
la operación de la mamá de Jimena Aguilera realmente hay que darle una vuelta. Sáltate la cola. Sí, pues la cagaste, oye. Y las declaraciones de Antonio Cosmic Orellana. Vamos a Bien. darle eso la vuelta. Vamos a la pausa y volvemos. La del fin de Irina Caramana. Mira. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Nubin. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Último bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Último lunes del año. diciembre y último lunes de 2026. Lunes 29 de diciembre. Estamos conversando junto a Magdalena Merminaje, José Ignacio Concha. Y antes de irnos a la pausa comercial, yo les dije que nos quedaban dos temas que tocar Sí. para que le demos vuelta un ratito. Una intervención quirúrgica realizada con rapidez inusual en el hospital El Salvador abrió una controversia al conocerse que la paciente era nada más ni nada menos que la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Se trata de una mujer de 87 años de edad que ingresó el martes 23 de diciembre a eso de las 11 de la mañana con una fractura en la cadera izquierda tras un accidente doméstico. Lucía Sangüesa Vargas es la madre de la secretaria de Estado. A las 2:45 de la tarde se modificó la instrucción inicial y se dispuso su traslado a pabellón por una determinación administrativa, comillas. Por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala de pabellón, sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos. Fue operada finalmente a las 9:14 horas, es decir, 10 horas y 14 minutos después de haber ingresado al recinto asistencial. En el hospital, lógicamente, trabajadores señalan que existe un caso de una persona que está esperando desde el día 17 de diciembre el ser operada. Por y lo que mismo. varias personas esperan días y días para ser operados. ¿Qué les parece esta saltada de fila de la mamá de la ministra simplemente por ser la mamá de la ministra? O sea, me parece tremendo. Me parece que sí estaba En el gobierno que vamos a construir no habrá espacio para los pitutos. Claro, exactamente. Pero, a ver, primero. Está bueno el está chiste. bien, está bueno el chiste. Pero, primero, está bien. Si la señora quería una atención de urgencia rápido, se puede ir a cualquier clínica. Y se puede atender. Pero lo que hizo es saltarse el sistema público. Sí, en claro. el cual hay listas de espera y en el cual, de hecho, hay unas cartas de una señora que estuvo esperando cantidad y que murió. Entonces dice, mi madre murió por no ser Atendida. no, y por no ser la madre, hija, la madre de la, digamos, por no ser, porque yo no era ministro, digámoslo así. Sí. Entonces, a ver, hay una cultura del winner en Chile que yo creo que tiene que ver con la cultura del chanta, que van de la mano. La cultura del chanta es aquel que considera que tomarse una licencia falsa es una opción para tener más vacaciones. Eso es robo y eso es chanterío, ¿ya? Y la del winner es la que se salta la cola, porque este es un país que la gente hace cola. Y hace cola y se quedan callados, y cuando llegan esos winners, nadie reclama. Yo estaba contando recién que hace años atrás me tocó ir a hacer un trámite y efectivamente un señor se coló, y yo fui y le dije que se había colado y él me miró así despectivo, y entonces yo increpé a la funcionaria, que era ni siquiera era una cosa de repartición pública, era una empresa privada, pero también había una cola inmensa. Le dije, te prohíbo atenderlo, o voy a hacer un escándalo. Escándalo es precisamente lo que uno tiene que hacer cuando eso pasa. Y ahí toda la gente se envalentonó, pero en general se quedan todos callados. Tal cual.
Es como el que reclama en el supermercado. ¡Se están colando! Claro. ¡Se están colando! Pero no lo confronta. ¡Se ¿te están fijas? colando! Ese es el punto. Y no dice, oye, No lo compadre, te confronta. estáis colando en la fila. No, es como, mira, se están Ándate, colando. eres un sinvergüenza, eso no se hace. Funcionarios del recinto indican que si bien se trata de un plazo clínicamente deseable, que sería ojalá lo deseable que se operaran solamente 10 horas para una urgencia de este tipo, lo habitual es que pacientes con el mismo diagnóstico enfrenten esperas considerablemente más largas. En la práctica, personas con fracturas de cadera pueden permanecer, José Ignacio Concha, horas e incluso días en servicios de urgencias Sí, po. antes de ser operadas. Bueno. Acá claramente hay un pituto, Pero compadre. bueno, es que esto recuerda lo que dice Orwell en la granja de los Hay animales, unos que son más iguales que ¿cierto? otros. Que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, porque al final pasa, si el problema no es que la persona sea pobre o no, el problema es que su mamá, o sea, no es hija, o sea, no es mamá de una ministra, tal como está acá el problema, porque mientras miles de chilenos mueren esperando una atención médica o una cirugía en una lista de espera, que en este gobierno desgraciadamente esas listas han aumentado, y miles de chilenos se les vulneran sus derechos humanos, porque eso es lo que está sucediendo, un Estado que llega tarde, derechamente no existe y no está cumpliendo sus derechos, a la misma izquierda que tanto le importan los derechos sociales por lo demás, pues sí que son los mismos. Bueno, esa misma izquierda resulta que ahora, tanto que se enjuagan la boca, y me van a perdonar el concepto, con la igualdad, bueno, aquí está, si en el fondo a ellos no les interesa, a ellos les interesa la igualdad en la medida que los demás sean iguales, pero los privilegios para ellos los mantienen y ojalá los exacerban. Tal cual. Y esta es la mejor demostración, porque acá es una falta de respeto a Chile. Lo que ha hecho la ministra es una falta de respeto a Chile. Acá hay una falta de prudencia, una falta de decoro, una falta de decencia, una falta de respeto. Entonces yo creo que ella, por decencia, yo sé que no la conocen y que es mucho pedir, debería ella solita renunciar al puesto, aunque queden 2 meses, da igual, se tiene que ir. Pero esto te demuestra... ¿Tú creéis que no hubo un telefonazo de por medio? Pero Obvio que evidente. sí, po, obvio O que sea, sí. no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro. Es evidente, es evidente. Entonces acá, esto y lo que decía la Maida delante es lo que le añade la guinda a la ¿Por torta qué a la fue un gravedad. servicio público? Es que eso Sí, es lo que- ¿por qué eso fue es el lo que te servicio quería decir. público? ¿Por qué no se fue a ¿Por qué una no se fue a una clínica? clínica? Porque, a ver, ¿Cuál ¿Cuánta estaría plata gana un cuestionado? ministro? ¿un ministro? Sí, ¿cuánto está ganando? ¿8 palos? Más o menos, 9 palos. 7 millones y Líquido, medio. estoy hablando líquido. 8 palos. No me digáis 9 que no le palos. alcanza para una clínica. No me digáis que no te daba ISAPRE. O sea, claramente debe estar en... Bueno, es que da lo mismo, ¿por qué no la lleva a una clínica? ¿Por qué tiene que usar el cupo de una persona que a lo mejor ahora murió, si eso es lo grave, para atender a tu mamá cuando tú tenías los medios? Mira, esto es igual, y me van a perdonar con el concepto, yo nunca uso concepto así, pero lo cara de raja, lo desgraciado. Es como que, no sé, pues, como que el director de la escuela lleve a su hijo a almorzar al colegio y le quite la ración a un niño pobre y le da comida al hijo de él en la escuela con raciones que son para los otros niños. O sea, así de cara de raja. Y no me venga con la cantinera que es FONASA. O sea, Porque sabemos mira, que los que somos no, FONASA y tenemos los libre FONASA, disposición. claro, Sí, o sea, pues. a eso voy. Puedes, de hecho, las clínicas también te Yo pueden soy atender. FONASA y me atiendo en la Sí, clínica Dávila, compadre. Sí, pero sí, oye, pero si la Pago un cobertura poco ha más, aumentado. pero... Entonces, dime cómo No la creo que ministra... la mamá de la ministra Aguilera no tenga para pagarse una cuenta, weón, Pero en la clínica de evidente. Dávila, weón, Entonces- en la Santa María. entonces, mira, mientras la mamá de la ministra era atendida y le solucionaban su problema en formato express, a lo mejor una señora de escasos recursos o pobre de la comuna de Sí, Maipú... es lo que decía la Magda, una carta Imagínate, director de una sigue persona con el cuya problema. mamá falleció porque su Claro. mamá no era ministra de Estado. Claro, po. entonces usted chileno, que a lo mejor en su momento votó por este gobierno, bueno, usted chileno, le quiero decir que a lo mejor su mamá, a lo mejor su papá, su hermana, su tía, a lo mejor falleció esperando una operación, mientras que la mamá de la ministra la operaba en hora express. 3 millones- Esa es la igualdad de la izquierda, 3 ¿ves? millones de prestaciones en lista de espera, compadre. 2.6, ¿Ves? Ahí 2.7 está. millones de personas esperando hoy día una atención de cirugía o una Claro. consulta de especialidad. Esta es una atención Tenemos una de emergencia cirugía de sanitaria especialidad, y tenemos una emergencia traumatológica. sanitaria en el tema de No, salud. sí, y tenemos una emergencia con este gobierno desde el día número 1. Pero tenemos claramente unas listas de espera que son las más largas de la historia de este país. Las más Así es. largas en la historia de este Sí. país. Así es. Y resulta que llega una persona que es la mamá de una ministra, que es la ministra de salud, que se va a atender precisamente a un recinto de Sí. salud estatal. ¿Por qué? Porque probablemente en la clínica Dávila, en la clínica Loande, en la clínica Santa María, no tenía pituto, po weón. Acá sí. No tenía pituto, Ya, o sea, po, no podía pero- pegarse el pero telefonazo. mira. O tendría que haber pagado lo que paga cualquier cliente Obvio, que va a la claro. clínica Dávila en la Santa María, que sabemos que sale harto caro. Pero viejita, sácate un seguro complementario. Ministra, sáquenle un seguro complementario a su viejita. po. Oye, pero esto... No se ande cagando por 20 luquitas. po. Si eso te cuesta un seguro complementario hoy día en cualquier Y puede que clínica. menos, po. y puede No, que si lo que menos. pasa es que, o sea, es probable, o sea, que, veamos No, una ni cosa. un Chocman me dice No. mucho que le compró para la Navidad a su mamá. No, es que sabéis que hay varias Ni un cosas. Chocman, Primero, probablemente seguro complementario la señora no tiene por edad, porque no se los dan. Primero, uno. Sí, pero más allá de cualquier explicación, la ministra no puede
jamás hacer lo que hizo. No. Tendría que pagar, aunque sea Por su decoro, peculio, por por último, decoro, por por decencia. último, no sé. No puede hacer hacer lo que eso. hizo. Es lo más grave que he visto, o sea, Mira, gravísimo. Amiga, te la compro. Ya. No tiene seguro complementario. No te tiene, la compro. pagáis. Te la compro. Te la- No es por eso. ISAPRE. Ya no es ISAPRE. ¿Por qué? Porque no. Que no Bueno, no págala quiere tú la ser- operación. Ya, es FONASA. Por eso. Ella no es indigente. No. No, te la obvio. firmo ahora. No es puede ser que me equivoque. Si me equivoco, demándenme. Demándenme. Pero te apuesto lo que queráis que indigente no es. Y que no, no. está en el Es que grupo está, ojo, FONASA, estamos weón, haciendo una inferencia. Copago cero. No está ahí. Está bien, ¿ya? No está ahí. Ujú. Debe estar en FONASA libre disposición. Sí, weón. pues. En FONASA libre atención. Ya, pues, pero es que mira, acá hay otro elemento de fondo que yo creo que es lo más grave de lo grave. Esto te comprueba Si ya una es vez más. ISAPRE y se fue a meter en el hospital ahora. No, ahí, no, ahí, es que ahí ya, weón. ahí se para la burra mía. Ahí cerramos por fuera. Ahí cerramos por no. fuera, no la hueca en pelota. Oiga, cualquier periodista amigo de los tres mosqueteros, por favor, si nos averiguan cuál es la afiliación al Pero, sistema mira, de salud de la mamá de la ministra ¿sabes- Jimena Aguilera, sabes- felices. Mira, Acá la recibimos. Mira, esto te demuestra, y creo que con esto no cometo riesgo de equivocarme, esto te comprueba por enésima vez que estamos en presencia de un gobierno de privilegiados. Un gobierno que Sí, ha usado prebendas. el Estado para beneficiarse ellos. Y esto lo vemos sistemáticamente, no solamente con la madre de una ministra que se opera express, sino que lo vemos con embajadores que dicen lo que quieren y no les pasa nada, con ministros que infringen la Constitución y siguen en el puesto, con otros ministros que culpan a los conejos y siguen en el puesto, con otros ministros que prometen no- cosas no, y y que no no dicen nada, construyen. y lo peor aún, otros que se les pierde la plata, por decirlo de modo elegante, y siguen en el puesto y no les pasa nada. Entonces esto te demuestra que este es un gobierno que permanentemente ha usado la excusa de la igualdad para validar los privilegios con los que ellos y sus amigos se han servido ¿verdad? del Estado. Eso es. Tal cual. Me enojé No también. Pero son- llegaron son al servidores, gobierno a son pura servidos. pitucar. Claro. Lo mismo pasa con la ley de amarre, amigo mío. Ley de agarre, digámoslo claro. Agarra Ley de lo que agarre. alcancía antes de que No, se vaya el la ley de gobierno, amarre es weón. una vergüenza y que de verdad yo dudo en la decencia país que eso pueda pasar, No, pero no tiene por dónde, pero la verdad no, es que no no por tiene eso por no tiene por dónde, pero la verdad es que el simple hecho de presentarlo ya es impresentable. O sea, es impresentable de lo antiético. Es más, yo espero en Dios y pido abiertamente a través de este micrófono a todos los que estén escuchando y a los que van a ser parlamentarios que vayan, por favor, y que traten de sacar el estatuto administrativo, Sí, hay que de derogarlo. desarmarlo, Hay que derogarlo derogarlo completo. y también el estatuto docente, porque los profesores que son buenos merecen estar en el aula sin lugar a duda. Y merecen tener, ojalá, tiempo, Sí. no en cosas administrativas para los que son buenos profesores para estar en el aula y enseñarle a los niños. Pero los que son malos, es decir, no hay pecado más mortal que tener un mal profesor en el aula. Y por lo tanto, eso se tienen que ir. Y es más, el estatuto docente se tiene que demoler para que Sí. se permita Así es. que profesionales de otras áreas puedan enseñar a los niños. Lo importante po. es poner el foco que los niños aprendan. Eso es No foco. en prebendas de los grupos Grupos de sindicales, interés, grupos de interés. grupos de interés que básicamente lo único que hacen es buscar más sueldo para ellos, incluso haciéndolo mal. Y en la salud también, y en el mundo municipal, ¿para qué vamos a entrar ahí con el estatuto de los funcionarios municipales? No, por También eso, se por transforman eso. en reductos de... Nadie que lo haga mal merece mantener su Si al puesto. final el gran obstáculo para modernizar el Estado, con el que también se va a tocar el próximo gobierno, si esto no excluye a nadie, son estos, son los grupos de interés. Grupos de interés que tienen repartidos en todos lados, que no permiten que el país avance. ¿Por qué? Porque les toca su metro cuadrado y empiezan al tiro con las amenazas de toma, con los paros, con Bueno, las eso es lo que movilizaciones y está toda la diciendo el cuestión. Partido Comunista. ¿Viste? Que van a ir a la siento, calle. queridos amigos míos, lo siento Magdalena Mervilá, lo siento José Ignacio Concha, la música nos avisa que se está terminando el programa del Protege día el de hoy. estatuto de la radio nosotros. Los tres mosqueteros van a seguir, no somos funcionarios públicos, pero nos podemos ir a huelga. Tiembla la gerencia de Radio Agricultura. Estatuto de la... Ya sabes, Berna, te vamos a armar el sindicato de Radio Agricultura. ¿Te cachai? Ya hay uno. Nosotros estamos fuera del sindicato. No estamos Nosotros sindicalizados, po, weón. Nosotros no estamos. Vaya, Lucho está sindicalizado, sí, pues está todo. El presidente del sindicato. El presidente del sindicato. Lucho. Nosotros. Bueno, amiga, pero en todo caso, armamos el sindicato de ¿cómo se llama lo que hacemos nosotros? Panelista, De conductores. panelista, No, conductores. Pancho, nosotros Radio- yo por lo menos creo en el individuo y yo no necesito que nadie me represente para hacer la queja que yo Fuera del sindicato. merezca. Te sacamos del sindicato. Vale. No, por supuesto. Yo no soy colectivo, Oye, no tengo y las ni cuotas un que gramo de pagamos, colectivización en mi ¿Y las vida. cuotas que hemos pagado dónde fueron? Y las cuotas que le pagamos al Lucho todos los meses. ¿Dónde fueron esas ¿Dónde están las cuotas que le en el pagamos al Lucho bolsillo, todos en el los bolsillo, meses? dice.
Ley de Amarre, dice Luchito. Muchachos, terminó el programa del día de hoy. Nos vemos mañana, nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes. Esta semana hay mosqueteros lunes, martes, miércoles y viernes. Solo faltamos el día jueves porque es feriado. Sí, Nuestra queridísima Magdalena Mervilá se nos va a Santo Domingo. Vuelve la próxima semana. Va a llegar modernita, toda guapa como siempre. Santo Domingo, ¿cierto? Perfecto, José Ignacio Concha. Lo van a ver harto porque tiene que venir a parchar toda la semana. Nos vemos, chao, chao. Chao, bye bye. Sí.